Pobre, agarró una... Un trabajo pesado. Sí. Pesado, sí, totalmente. Bueno, a ver, voy a avisarme cuando puedas ver mi pantalla. Ahí estoy. Bueno, si querés empezamos con un pequeño recap de la semana pasada, que hablamos un poco de owners, hablamos un poquito de general contractors también, de cómo el general contractor, si bien tiene mucha plata, en realidad hacer cosas no hace tantas, en manos en la masa, sino que es más un gestor. Hablamos, por ejemplo, de Procore, que por ejemplo, Procore es un software que funcionó muy bien con los general contractors porque es para gestionar, es como el SAP de documentación para la arquitectura y construcción. Entonces, digamos, es como que va más por ese lado lo que le puedes ofrecer a un GC. No que nosotros no podamos ofrecer ese tipo de cosas, pero va más por ese lado. Hablamos también de los subcontractors. Habíamos hablado, por un lado, de la gente de hormigón. Habíamos hablado, por otro lado, por la gente de MEP, por la gente de framing. También lo que habíamos dicho es que no es lo mismo un subcontratista de mechanical que un subcontratista de plumbing, que un subcontratista de electrical, que un subcontratista de fire. Más o menos, ¿te acordás cuál es el subcontratista, los subcontratistas que más, digamos, les importa la eficiencia y a los que menos o menos Sí, quizás? habíamos hablado de plumbing, después mechanical, después tal vez electrical y los que menos los de fire, ¿no? Lo que en ese orden, digamos. Exactamente, digamos. Inclusive, viste que nosotros trabajamos con Revit. Ajá. No sé si te ubicás Revit, ¿lo que Sí, es? sí, 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 sí. Bueno, vos por lo general cuando trabajás con gente que es, por ahí si repito cosas o cosas que No, van a no, saber, tranquilo. avísame, ¿no? Avanzá, no, tranquilo. Por ahí la gente de Fire, cuando vos te encontrás para trabajar con un subcontratista de Fire, ING siempre lo que pasa es te encontrás que los tipos por lo general usan ni Revit. O sea, si estamos hablando de lo que es innovación, que está bueno tocarlo, el tema es, ¿quién pensás vos que puede ser más proactivo en tomar nuestros servicios o puede darle mayor jugo? ¿Alguien que usa Revit o alguien que usa AutoCAD? Asumo que Revit. Correcto, digamos, porque es como, esto es muy, muy obsceno, ¿no? La comparación, pero es como, si yo te digo, ¿quién es el que más puede llegar a interesarle ser más eficiente en una obra? ¿Alguien que utiliza un martillo para construir o el que usa una moladora? Y bueno, probablemente el que usa la moladora le invirtió en esa moladora y le importa hacer las cosas más prolijas, más rápidas, etcétera, etcétera. Lo mismo es con CAD y Revit, digamos, si bien CAD es una herramienta que por ahí puede ser complementaria a Revit en general, es lo que se usaba antes, digamos, es lo que se usaba hace 15 años. Entonces, si alguien todavía está usando AutoCAD, todavía no pasó ni siquiera el Revit, es como que su paradigma en su cabeza está muy atrasado, porque eso quiere decir que él piensa en hacer un dibujo, no piensa en data, por ejemplo. Ya vamos a ver, digamos, los tipos de servicios que ofrecemos, ese tipo de cosas mañana, pero para ir adelantando un poquito, una de las principales cosas que vos haces siempre es el manejo de data. Por lo general, si yo te digo innovación de BIM, automatización de modelado, creación de hojas o manejo de data. Son las tres cosas que principalmente siempre haces. El tema es que en AutoCAD no hay data. Entonces, bueno, ya automatización de data no puedes hacer. Automatización de dibujo, y como es muy manual y no tiene mucha parametría, tampoco. Si bien podés, pero es como muy relativo, entonces como que ya vos decís, y si vas a ofrecer a alguien que está haciendo AutoCAD, es como que
si ya lo vamos a ver, digamos, en workflows de los tipos de servicios, pero ya no convendría ir por el lado de che, el drafting, el modelado, el hojas, no. Sería más como, bueno, contame tu proceso. No, bueno, nosotros hacemos las hojas de AutoCAD y después, ¿qué hace con las hojas de AutoCAD? No, bueno, se las mando a obra y ellos las imprimen. Bueno, mira, yo lo que te propongo es un viewer para que vos veas los dibujos automáticamente en la obra, ponele. Entonces al tipo no le estás cambiando tanto el paradigma, Claro. ¿entendés? Para ello la inversión en una tablet no es nada, entonces digamos, esas son las cosas donde uno tiene que ser vivo y decir, bueno, para, que igual también lo vamos a hablar, pero decir, para, ¿vos usas CAD o usas BIM? Uso BIM. Bueno, BIM, tenés este mundo gigantesco. Y también hay que ver, pero BIM, vos BIM, como por ejemplo Mark III, vos cuando le preguntás Mark III nos subcontrata a nosotros todos su BIM. Entonces voy a decir, bueno, para, digamos, esto no es una empresa tan tecnológica, sino que hay un tipo que se le prendió el foquito que dijo, bueno, esto no lo sabemos hacer y que lo tercerice alguien más. Eh, entonces, no, para Mark III no, me equivoqué con donde trabaja Ricky Alston. Mark III sí tiene su propia gente. Y obviamente, después de grados de BIM hay diferentes, que también lo vamos a ver en un ratito. Pero bueno, si ya estamos hablando de alguien que usa CAD, es como, y hermano, estás como quedado fuerte en el tiempo. Entonces, uno, vende lo que vendas, ya te va a ser lo más difícil, porque es la realidad, ¿no? Y cuando le vendes, jamás le puedes decir, bueno, ¿en qué te gustaría vos que eficienticemos? Porque si vos sos alguien que trabaja en tecnología, yo trabajo en tecnología, y vos me decís en ENG, viene alguien y me dice, che, yo hago software, ¿se te ocurren ideas para eficientizar? Y sí, te digo 100. Ahora, el tipo que hace AutoCAD, que es un Fire Contractor, no te va a decir, no, estamos bien, te va a decir, vos sí, pero como estás construyendo un edificio con un martillo, hermano. Entonces eso sí o sí, ahí medio que tenés que escucharlo y sí o sí ofrecerles soluciones, sí o sí. Por eso, bueno, ese es el nivel de los Fire Subcontractors. También habíamos hablado un poquito de framing, ¿recordás? Sí, sí. Que framing es raro porque por lo general es bastante quedado el subcontractor de framing. No son tan tecnologizados, pero como te dije yo, hay excepciones y eso está cambiando ahora. Porque framing es lo más, yo creo que es lo más fácil de cortar y acomodar, porque vos me decís los conductos, todo eso, y es más difícil. ¿Por qué es más difícil? Porque el conducto se puede llegar a mover, puede estar apretado, ¿viste? El caño, qué sé yo, si tengo que hacer una beam coordination. Donde tenemos, bueno, un millón de cosas y justo uno se equivoca, no coordinaron bien o qué sé yo, y puedes tener problemas porque hay veces que están por 1 milímetro. En cambio, la pared, en gran medida vos pones la pared y después si el tipo tiene que pasar el caño, corta la pared, ¿me entendés? Uh-huh. O sea, es raro que se haga prefabricar la pared con el hueco. Entonces la pared es más sencillo y no tiene que esperar a la coordinación BIM. ¿Entendés? La puerta es la puerta, ¿viste? La ventana es la ventana. La coordinación BIM no van a hacer que se mueva. Es más, vos cuando empezás a coordinar BIM, por lo general te dicen, bueno, no tenemos MVP, acá tenés la arquitectura estructural, dale, coordina. Sí, lo único que puede llegar a pasar, que no es común, es que bajen el cielo raso. En Estados Unidos, viste que, ¿sabes lo que es un suspended ceiling, no? Sí. Bueno, eh, el 90% de las obras, hasta las casas, tienen suspended ceiling. Eh, y es obviamente vos qué vas a querer. Y que el cielo raso esté lo más alto posible porque es lo que más lindo qué sé yo. El tema es que, bueno, rara vez te dicen, bueno, no, prefiero que el ducto, vos los ductos eh, siempre podés, o ductulation, a ver si, no me deja.
Los ductos vos lo que tienen es, suponete yo tengo un ducto cuadrado, lo puedo pasar al redondo, o este ducto cuadrado, imagínate que esto sea de 2x2. Bueno, obviamente la lógica te dice, bueno, 2x2, te pones un ducto de 3x1. No, pará. No, de 3x1. Sí, de 3x1 en realidad te va a dar superficie, no, te va a dar una superficie de 3 metros cuadrados. Tendría que ser de 3, algo por 1, algo. ¿Está bien? Bueno, no es así. A medida que vos le estás cambiando la sección, suponete que yo dijera 10x10, ¿no? 10x10, o 5x5, perdón, 5 más 5, 5x5, te va a dar una superficie de 25. ¿Está bien? Si vos dijeras 25 dividido 3, te va a dar 8.3. Bueno, no, probablemente si vos querés poner un lado de 3, este 8.3 en realidad va a ser 3x20, capaz. La superficie tiene que ser muchísimo menor porque a medida de menos, más asimétrico, o sea, esto ya es muy técnico, pero es el flujo turbulento. Vos no eras ingeniero, ¿no? No. Nada que ver. Esto es aplicable a los autos, a todo siempre cuando hay una corriente de aire. Vos, a medida que tenés mayor contacto con, acá está, bueno, mayor contacto y más cercanía con una superficie, mayor flujo turbulento tenés. Es decir, que el aire cuesta más para pasar. Okay. Entonces, vos, a mayor cercanía que tenés de un lado y del otro del ducto, que si yo la chico, más flujo turbulento hay, más difícil que el aire pase, entonces más grande lo tenés que hacer al conducto. En cambio, al ser homogéneo el tamaño de 2x2, por ejemplo, o 3x3, lo que sea, menor fricción tiene. Inclusive el ducto circular puede tener menor superficie que el cuadrado, porque al no tener puntas, digamos, tiene menor flujo turbulento. Entonces los tipos muchas veces te dicen, toda esta introducción va hacia que también están buenas estas cositas, porque vos cuando hablas con un arquitecto, pues decís, ¿y tiene valor la coordinación para el arquitecto? No, le chupo huevo al arquitecto. ¿Por qué? Porque el tipo, por ejemplo, inclusive muchas veces dice, no, yo prefiero que hagas un ducto gigantesco, hagas doble ducto, salga mucho más caro el ducto, pero no me bajé el cielo raso. Porque el arquitecto, digamos, y el owner, el arquitecto y el owner, bueno, se llevan bastante bien los dos, obviamente. Siempre dicen, no, porque queda mejor el cielo raso y qué sé yo. No, pero es un dinch, no me calientas, no me bajes nada. Entonces, digamos, ahí tenés como para uno es más importante la prefabricación, le es más fácil la prefabricación al arquitecto que al MEP. Inclusive el arquitecto también es el primero que entra. No tiene que esperar al otro, ver. Él pone, ¿viste? Y después hacer el cargo, ustedes manéjense, ni le calienta. Entonces, a él le importa muy poco al frame, digamos, no al arquitecto, perdón, al framer, ¿no? Que baja línea de lo que es arquitecto. Entonces, digamos, es como que eso también es muy importante cuando vos te centrás, que está bueno tener un mapa de las características del subcontractor del que estás hablando vos. Por eso, por ejemplo, la otra vez, los chicos les había pasado que, mira, Axel la otra vez publicó unas cosas acá media... Que está como loco Axel publicando. Qué culiada está Axel. A ver, macho este. No. 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 Digo. Ah.
publica cosas. Yo pensé que había sido hace poquito. Creo que ya estamos cerca. Ellos tenían, nosotros habíamos modelado el cielo raso. Estos son cuadraditos del cielo raso. Ujú. Y hay cuadraditos enteros y hay cuadraditos que son pedazos, ¿está bien? Sí. ¿Qué es lo que hace por lo general lo que hacía el framer es cortaba enteros y después, cuando llegaba al sitio, pumba, recortaba. ¿Está bien? Ujú. Imagínate el desperdicio que hay, porque por ejemplo este cortito de acá vos decís, bueno, puedo hacer el del lado. No sé si se ve ahí. Entonces, vos, por ejemplo, si estás hablando con un framer, le puedes decir, bueno, mira, vos puedes automatizar lo que es el proceso de prefabricación de esto e inclusive reducís tu scrap, digamos, reducís tu desperdicio, porque yo lo que hago, después te hago, ¿alguna vez cortaste madera en el Easy? Sí, no, sí. ¿Te acordás cómo el algoritmo que se hizo muy conocido, digamos, como matemático? Que lo que hace, vos en el Easy lo que hacen es, vos le decís qué querés cortar y el tipo te acomoda en la forma más eficiente para la menor cantidad de desperdicio tus pedazos de madera. ¿Ves? Y te dice, este es el sobrante, ¿entendés? Y te lo trata de hacer de la forma más rectangular posible, cosa que después te sirva después. Perfecto. Esto mismo es la idea de aplicarlo al tipo. Vos le decís, che, yo te lo voy a hacer para que tengas la menor cantidad de desperdicio posible, no solo que lo puedas prefabricar. Entonces, bueno, ahí entras vos a hablar con el tipo, digamos, y a jugar con saber que esto existe. Entonces ya vas con preguntas como, che, ¿vos prefabricás? No. ¿Te gustaría prefabricar? Sí. Bueno, podemos hacer de esta manera. No, no, no me interesa prefabricar. Bueno, de última, si algún día prefabricás, me avisas. Y ahí seguís con otra pregunta, ¿me entendés? Ujú. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo haces vos, por ejemplo, el proceso de montado? Le decís al tipo. No, yo las piezas las llevo al sitio y las numerás. No, yo no las numero. Bueno, ¿querés? Lo que podemos hacer es, yo te hago una aplicación, por ejemplo, para ponerle tags QR en a una de tus maderas. Entonces vos agarras y puedes tiquetear y saber poner algún escáner con el celular, dónde tiene que ir cada madera, qué falta, dónde está llegando, etcétera, etcétera. Ah, qué bueno. Sí, sí, está bueno. Che, ¿cortas? No, no, ni siquiera las cortas en el taller, ¿no? No, yo las voy cortando en el sitio. Bueno, pero la materia prima, ¿cómo te llega? Eh, no, voy pidiendo a medida que me piden. ¿Y no te gustaría que te hagamos un gestor de la materia prima? Cosa que automáticamente, cuando se te vaya acabando con una app, le pedís al que te trae la madera y no se te corte, no tenés que esperar. Ah, sí, podremos hacer eso. Entonces, como que siempre podés ir buscándole. En Ujú. algún punto, todos necesitan automatización. Ok. Todos. Y es una cuestión de tener anotadito cuáles son las cosas que puede hacer, que tiene el tipo hechas o no, e ir ofreciéndoles esto, te ofrezco esto. Para el tipo todo, más los yankees, digamos, que los yankees todo el tiempo le ven de ser más eficientes la ganancia, eh, y obviamente empezando desde $1, $1, te quiero pagar, sí, o sea, lo voy a usar, estoy dispuesto, te voy a pagar desde $1 hasta mi retorno de inversión, ¿no? Pero por lo general todos son bastante lógicos y quieren acercarse a su retorno de inversión por lo menos anual o semestral, ¿me entendés? O siempre nosotros puedes decir, bueno, pará, te hacemos una muestra gratis. Entonces, bueno, eso es lo importante, digamos. Hasta acá, dudas, consultas. No, no, clarísimo. Bueno, de ahí, veo que ya hablamos de todos los subcontratistas que había en líneas generales. Vamos a Engineers of Record. Los Engineers of Record son básicamente los calculistas. ¿Qué es lo que hacen? Ellos hacen los design drawings. No sé si los has escuchado. Sí. Bueno, design drawing de todo hacen, básicamente.
que ninguno de estos design drawing son croquis esto, pero el design drawing básicamente es algo que no tiene tanto nivel de detalle. ¿Y qué pasa? Vos en Engineering of Record tenés de varias especializaciones, ¿no? Empezando con los estructuralistas. El estructuralista, digamos, es el que hace el cálculo de, y los planos de todo lo que es hormigón, estructura, etcétera, etcétera. Por lo general, son bastante quedados en el tiempo los estructuralistas y la mayoría de los ingenieros of record, pero está cambiando y está mejorando. Y vos muy cada tanto te llevas la sorpresa de que un ingeniero of record viene y te dice, yo tengo el modelo de estructura, por ejemplo. Es importante, digamos, también hablar con esa gente porque capaz que ellos te dicen el modelo de estructura. ¿Y en qué trabajas? Pues, por ejemplo, los estructuralistas trabajan en un software que se llama Tecla. No utilizan Revit. Revit no es común utilizarlo para estructuras. Sí, se utiliza mucho Revit para MEP, Mechanical, Electrical and Plumbing, y para arquitectura. Para eso sí es lo más común. Para 3D de estructuras, lo más común es Tecla. ¿Por qué? Avísame si vas anotando. Sí, estoy anotando, por eso. Sí. No, igual te estoy escuchando, ahora, estás tranquilo. Por ahí soy muy cebado en... No. Me gusta mucho y me cebo y cuento. Como te decía, el software como Tecla, a vos no solo que te permite un nivel de detalle como bastante grosso, hasta el tornillo, inclusive, sino que te permite a vos cálculo y simulación. Es decir, me permite a mí... Tecla. Bueno, no voy a entrar. Vamos a este que me parece que es más lógico. Si vos ves acá, estos son la distribución de cargas. Por ejemplo, cuando está cerca de una columna, está violetita clarito. Bien. Cuando está entre dos tabiques, ¿ves? Está verde. Verde quiere decir que estamos fantásticos. Rojo quiere decir que estamos complicados porque se ve que hay una distancia muy grande acá y no hay nada en el medio. Entonces, el peso obviamente tiende a hacer esto, ¿no? Entonces, esto le facilita mucho a los ingenieros para empezar a entender y decir, che, ¿va a funcionar esta estructura o no va a funcionar? Entonces, bueno, es lo más común esto. Vos decís, nosotros acá usamos Tecla en la empresa y no usamos Tecla en la empresa, no hay nadie que use Tecla. Pero sí, bueno, obviamente vos puedes agarrar y ver y decir, che, muchachos, pero conversión del de la data, digamos, de que necesitan, por ejemplo, publicar data o modificaciones o qué sé yo, bueno, sí se podría hacer. Pero es como que, si vos me decís, ¿a cuáles estamos más limitados? Por más que vos me digas, che, todos son millonarios y todos quieren innovar, ¿en cuáles estamos más limitados, digamos, para innovar? Yo creo que son los ingenieros récord. Son los más limitados. Los de nosotros estamos más limitados. ¿Por qué? Porque por lo general, ellos lo que hacen es muy técnico. Nosotros no hacemos cálculo en la empresa. Entonces, cuando vos querés meterte a ese nicho de lo que es cálculo, etcétera, tenés que saber mucho, entonces es como que estás medio limitado a la hora de lo que le puedes proponer a ellos. Entonces, bueno, es como son los que menos nos interesarían desde el punto de vista de una venta. También, bueno, está el caso de los ingenieros record de MEP. Sí, obviamente, si hablas vos de MEP y vos me dijeras, che, y ahí en ese caso se puede hacer una implementación para enseñarles Revit, por ejemplo. Sí. En ese caso podés, ¿me entendés? Lo hemos hecho y ahí sí tenés negocio.
yo cuando te digo que no hay negocios, por lo general me estoy refiriendo solo a innovación, ¿no? A la innovación. MVP también pasa más o menos lo mismo, son cosas muy técnicas. Con el pasar de los tiempos, cada vez más los ingenieros of record están usando más Revit y, bueno, y tecnologizándose más. ¿Está bien? Pero de vuelta, es más limitado. Es más limitado. Okay. Y después de los ingenieros of record sí pasamos a los arquitectos. Que son un tema los arquitectos. La verdad que es todo un tema. Los arquitectos son bichos raros porque, por un lado, las empresas de arquitectura como concepto en general son los que un orejón del tarro que trabaja por hora, ¿me entendés? Es como, no les calienta mucho ser más eficientes porque trabajan por hora los tipos por lo general. Y si hay que hacer, no sé, un análisis solar o cosas como esas, contratan a especialistas. Y ahora vamos a hablar de un par de especialistas. Entonces, es todo un tema trabajar con los arquitectos porque no les calienta ser muy eficientes. Sí, al mismo tiempo, a nivel de empresa, ¿no? Sí. Al nivel persona, digamos, arquitectos, firmas muy pequeñas de arquitectura, a los arquitectos les encanta hacer formas complejas, raras, ¿me entendés? ¿Qué sé yo? O sea, si todos los arquitectos pudieran, harían el Guggenheim de Bilbao, no sé si lo conoces. No. Es el Guggenheim de Bilbao. Ok. Que lo hizo un arquitecto que se llama Frank Gehry, que él lo que hace es, hace un bollos de papel, todo así, estos son todos papeles que él arrugó, y después tuvieron que hablar con la NASA para conseguirles un escáner, para que escaneara la maqueta del tipo, para después hacerla, digamos, con todo esto, digamos, y son toda de titán. Bueno, una cosa que voy a decir, bueno, esto no es arquitectura, el 99% de la arquitectura no es esto en el mundo, digamos. Claro. Pero a los arquitectos les encanta eso, les encanta la parametría y la automatización del modelado y todo, pero no quieren pagar un peso. Entonces vos ves foros como, ¿viste Dynamo? ¿Sabes lo que es Dynamo? Sí. Bueno, Dynamo, la mayoría de los usuarios de Dynamo son arquitectos. Y vos decís, sí, hermano, pues después, o sea, es muy loco porque no quieren pagar o nada, pero son los que por ahí están más dispuestos o son bastante flexibles a aprender a programar, a meter mano y ese tipo de cosas. También creo yo, y es una teoría, es porque no tienen tanto trabajo, digamos, y están relajados y somos volados. Pues los ingenieros es como que están a full, entonces es como que van a lo concreto. En cambio, el arquitecto como que vuela un poco más que eso. ¿Esto quiere decir que le podemos vender cosas, no le podemos vender cosas a arquitectos? No, no quiere decir eso, pero quiere decir que hay que tener cuidado. Porque no es lo mismo venderle a Gensler, por ejemplo. Gensler es la empresa de arquitectura más grande de Estados Unidos y creo que del mundo. Pero tienen 800 arquitectos en Estados Unidos, 1000 arquitectos, una cosa así. En el mundial tenían como, no sé, creo que 12.000 empleados, una cosa así. Y Gensler sí, ya tiene tantas áreas que hasta tiene un área de realidad virtual, un área de tecnología, tiene programadores, o sea, tiene de todo, ¿entendés? Entonces vos estás hablando de otra escala, estás hablando de otra inversión, estás hablando de otra cosa. Inclusive fue muy interesante lo que me dijo Gensler. Yo fui yo tengo un amigo que trabaja en Gensler y me invitó varias veces a la oficina, digamos, en San Francisco. Y él me contaba y dice que es muy loco porque ellos, por ejemplo, hacen las oficinas a Facebook, a Google, a Tesla. Y lo que decían es que Google, Facebook, Tesla, todas esas empresas te dicen, bueno, vos me vas a hacer la oficina, sí. Bueno, quiero tecnología. Quiero tecnología en cómo me vas a mostrar el proyecto, quiero tecnología en cómo lo voy a previsualizar, quiero tecnología, quiero tecnología, quiero tecnología. Entonces no pueden elegir ellos y tienen que hacer cosas tecnológicas. Entonces vos por ahí, también eso es importante. Vos me decís, ¿dónde está la empresa?
Y es una empresa de arquitectura que está en el Silicon Valley o San Francisco. Es de arquitectura. Bueno, no es lo mismo que una empresa que esté en Ohio. ¿Entendés? Porque probablemente sea muchísimo más tecnológica la de ahí que la de Ohio. ¿Entiendes? O Seattle también son Sí, bastante tecnológicas. Entonces, ahí también es otro de los factores eh, que viste, cuando vas preguntando el perfil, como cuando, no voy a entrar, digamos, en género, digamos, pero cuando le hablas a una persona, para si alguien después ve este video y no me van a tratar de machirulo, pero viste que vos les preguntás, y vos qué haces, qué te gusta, y vos vas haciendo un perfil en tu cabeza, eh, como que hay demasiados matices, digamos, en la construcción. En tecnología por ahí no tanto, pero en lo que es en el mundo de la construcción hay demasiados matices, entonces es súper importante empezar por, bueno, ¿dónde está la empresa? ¿Qué hacen? ¿En qué estado están? ¿Qué tan grandes son? Digamos, y una vez que tenés todo ese perfil, digamos, ahí sabes qué es lo que puede ofrecer. Gensler, vos me decís, y Gensler hasta, si vos me decís, si ellos se largaran, ponerle a vender los servicios de innovación, competirían con nosotros, digamos, están a un nivel muy bueno, muy bueno. Entonces vos decís, y a esa gente no le podés ir a ofrecerle huevadas, porque encima también pasa eso. Por ejemplo, el que vas a hablar, va a ser un project manager o algo, que si vos le decís, te deseamos implementar BIM, el tipo va a decir, no, o sea, hermano, nosotros estamos años luz de eso. Viste que cuando pecas de ofrecer algo muy tecnológico, muy poco tecnológico, siempre es el mismo resultado, ¿viste? Es como, no me interesa. ujú, Entonces, Gensler, por ejemplo, es como, ya ahí sí es una empresa que, si vos lográs hablar con un project manager de los que están en tecnología y qué sé yo, ya es como, che, mira, usted está trabajando con Forge, usted está trabajando con realidad virtual, ¿y qué hacen? ¿Cómo hacen la realidad virtual? Seguro que están trabajando con todo eso. ¿Cómo lo utilizan? ¿Qué problemas tienen con ese, digamos? ¿Cómo les parece que se los puede solucionar? Ahí sí puede ser un poco más genérico y le puede decir cómo se lo podemos solucionar, o a lo sumo, si tenemos alguna solución nuestra, decir, bueno, nosotros hicimos esto, ¿me entendés? Pero es una combinación de las cosas. Lo más probable es que si vos vayas con un producto ya hecho, ellos digan, no, eso ya nosotros lo hacemos. ok. Eh, pero un caso excepcional, Gensler y las empresas de Silicon Valley de arquitectura. Eh, la mayoría usa Revit, que eso está bastante bueno, a diferencia de los MVP. Sí, la mayoría quiere innovar, pero por lo general no tiene plata. O quiere innovar en cosas muy específicas o los lugares donde más les gusta innovar a ellos es donde hacen la venta con el cliente. Es decir, ¿cómo te comunico yo a vos la casa? Por ejemplo, un link donde puedes entrar y esté en 3D siempre, o un link y el cliente puede ver en realidad aumentada o realidad virtual el teléfono, o el cliente o el arquitecto le puede aumentar con realidad aumentada, así dentro de una habitación, cómo va a verse tal cosa. Va más que todo por ese lado, digamos, por todo lo visual. Ujú, No tanto así como el ingeniero. El ingeniero o el subcontractor me quiero ahorrar plata. ujú, ok. Entonces siempre esas son las cosas donde hay que entrarles a ese perfil, digamos, que son los arquitectos. Y obviamente también hay diferentes matices de arquitectos, ¿no? No es lo mismo, te vienen a visitar. Sí, perdón, abrió la puerta Tranqui. intempestivamente la chiquita. Ahí me pide perdón la otra. Cerrá la puerta. Volá de acá. Anda, te estoy hablando por teléfono. Me patean la puerta, viste que no. ¿En Acá no serio? se golpea. Acá entran. No, no la patea, pero casi. Son terribles. Mi Oh, sobrinita también, por ahí como voy a trabajarle a mi hermano, viene y se te sube encima y es como agarrarme y es como, pero pará. por eso yo, cuando tengo la llamada fuera de la empresa y qué sé yo, que menos relajada, me voy. Me voy a lo de mi viejo que viven acá enfrente, porque digo, a veces entran a las piñas y me pasa como el de la CNN ese que se le apareció a la familia, la mujer agarrando al pibe, así que por las dudas me llamo. Quilombo, claro, sí. Y el guaso mirando de costado así no sabe qué hacer. Sí, así que. Eh, bueno, entonces, los arquitectos también, digamos, hay arquitectos que se dedican al diseño, hay arquitectos que se dedican más a la parte ejecutiva. Entonces también eso es importante saberlo. Y la escala también, ¿no? Eh, Porque de cajón, digamos, si yo te digo, no, nosotros
por lo general nosotros trabajamos en escala media y grande, ¿no? No es lo más común que trabajemos con arquitectos que hacen casas, salvo Forefront, por ejemplo. Forefront eran unos arquitectos que eran de Miami, que estuvimos a punto de desarrollarles una tool. Forefront, ellos desarrollaban algo así como pseudo countries, urbanizaciones, pero hacían las casas también. Y prefabricaban las casas. Entonces te decían a vos, yo ahora quiero un terreno y vos tenés que comprar la casa de ellos y te dicen, bueno, tenemos 50 modelos. Y los 50 modelos como que tenían pequeñas variaciones, tipo bueno, viste que se hace, cada tanto se hace eso también Sí. acá en Argentina. Sí. Entonces Forefront nos decía a nosotros, y mira, yo lo que necesito es un generador de casas. Que apriete un botón, la casa se genere con todas las variaciones posibles, que no tenga 50, sino que tenga capaz 1000, que el tipo ponga 4 habitaciones, o sea, un hogar, 2 cocheras, terreno de tanto, y generame 100 opciones. Que el tipo puede elegir la casa y automáticamente cuando la elija, te dé todas las partes automáticas para prefabricar toda la casa. Y vos, bueno, ellos también eran meros desarrollistas, más arquitectos, pero digo, y en ese caso, por ejemplo, sí, se remil podía, digamos, pero estamos hablando de casas, pero a otra escala. Si vos te encontrás con un arquitecto que es individual o que hace 10 casas, o qué sé yo, lo más probable es que tengas que ofrecer algo no tan tecnológico y sea muy chiquitito. Y que sea un producto y a bajo costo, que se puede rehacer. Yo creo que es lo que hablamos la otra vez con Pato, digamos, no podemos pensar que todos van a ser Facebook y vamos a tener un cliente que nos va a pagar un... No, pero podemos hacer proyectos chiquitos, simples, que los vendemos 1000 veces. Que inclusive, como eso también lo vamos a ver mañana o pasado lo vemos, está el App Store de Autodesk, o podemos generar un App Store nuestro propio que directamente vos la venta, lo único que tenés que decirles, mira, entra este link y lo compras por tu cuenta, no tenés que hacerle vos un seguimiento, nada, pero ya metemos una venta ahí. ¿Entendés? Okay. Entonces, bueno, esos son como todos los matices que hay, porque en ING hay de todo, digamos. Hemos tenido arquitectos 1 hasta obras, hasta empresas como Gensler. En el mundo de los arquitectos hay mucha escala. En los subcontratistas también, pero vos sabés que no cambia mucho el problema. Siempre lo mismo. Prefabricación, querer ahorrarse plata, querer hacerlo lo más rápido posible, etcétera, etcétera. No te cambia tanto con la escala como los arquitectos en sí cuando ya cambia la escala. Sí, por lo general, es raro que nosotros nos encontremos con subcontratistas de casas. Por lo general son obras medianas, digamos, de MVP. Eso, claro que, no sé si alguna vez hicimos eso, digamos, en la empresa. No creo, digamos. Yo hace 5 años de trabajo y no recuerdo ni un proyecto que hiciéramos eso, digamos. Así que, bueno, puede ser. ¿Hasta acá dudas, consultas? No, todo clarísimo. Bueno, ahora sí vamos a entrar en el mundo de compra. Ya, vamos a cerrar con esto para de manera tocar otro tema. Vamos a entrar en el mundo de los especialistas. Especialistas hay muchos. Y es un mundo que nosotros no hemos tocado tanto y mal que no hemos tocado tanto eso. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que, por ejemplo, cuando estaba trabajando en el casino, los tipos les pasaba, mira, fue muy cómico, digamos. Porque pasó lo siguiente, digamos, a ver. Esto está en vivo. Acá están. ¿Viste? ¿Ves la pileta esa que está ahí en el... Bueno, se ve todavía. Ahí está. ¿Ves esas piletas que están acá? Sí. Bueno. Los tipos hicieron todo el diseño y cuando empezaron a poner los vidrios, que yo dije, che, hagamos un análisis solar para ver cómo influye el reflejo de esto ahí. Les daba que a una temperatura hasta el plástico se iba a derretir. Que iba a ser perjudicial para la salud y que inclusive todo lo que sea plástico va a derretirse y que todo lo que sea metálico va a ser intocable. O sea, pues sí, invivible, una locura.
las plantas sí podían morirse. O sea, una cosa que vos decís, ah, no, papá, ¿cómo no pueden haber previsto esto? Les pasó que, bueno, le dice el arquitecto, che, arquitecto, contratate un especialista que haga un análisis solar. O sea, sin saberlo, le dice, bueno, primero haga análisis solar. Y el análisis solar les daba como, es malo, está mal, pero no tan mal. Como decía Guido Kafka. Estos dicen, no, pero para. Y encima les pagaron Fangot. Ese análisis no lleva mucho tiempo hacerlo, ¿eh? O sea, como vos un modelo, vos me decías a mí como Innovation, ¿te lo puedo hacer? Sí, en 2 días te lo hago. Entonces él trajo yo una persona 2 días. Estamos hablando de arriba de 50K, 80K lo que le habían cobrado, ¿no? Entonces, eh, entonces, como tenían dudas, le dicen, bueno, pero pará, vamos con otro especialista para verificar, de vuelta a pagar 50K. Y ese fue el que le dijo, no, 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 no está mal, pero no tan mal, es un desastre. Y tuvieron que agarrar y a todo esto le iban a poner una malla arriba y a todo esto unos perfiles, digamos, entre cada piso. O sea, una inversión, te cambia la estética, el pagar 2 veces el análisis, un kilo más. No haber tenido, por ejemplo, porque el arquitecto no lo iba a hacer, decir, un producto que automatice eso. ¿Me entendés? Entonces, o podemos también trabajar con el especialista y decirle, che, vos hoy estás haciendo esa mano, pues yo te lo automatizo. Para que vos le puedas cobrar a tus clientes esto, uy, tengo esto, pero sin hacer nada. Okay. O nosotros mismos saltarlos a ellos y vender el servicio para los arquitectos, por ejemplo. ¿Y qué tipo de especialistas o especialidades hay involucrados en una obra de esta magnitud? Porque me imagino que es algo muy especial por la situación que se da, ¿no? El edificio, la pileta y toda la historieta. Sí. Pero Sí, el algo análisis solar común. hay mucho. Análisis solar hacen todas las obras grandes, ¿no? Ok. Pero especialistas tenés especialistas de análisis solar, especialistas de viento, wind building. Donde es importante, más allá de saber, obviamente, las cargas del viento las calculan los ingenieros, pero es importante que sepas, porque, por ejemplo, inclusive en Manhattan creo que le están pidiendo el análisis de viento y eso, porque vos pones un edificio al frente de otro y de repente puedes dejar una plaza donde corre el viento tremendo o al frente de un hospital. Entonces, es importante el viento y cómo va a afectar a la ciudad el viento. Por ejemplo, esa es otra especialidad. Bueno, green building, digamos, todo lo que es análisis, ¿cómo se llama? Ambiental. Medioambiental, exacto, digamos, de los materiales, del cálculo de materiales y qué sé yo. Para todo lo que es LEED, etcétera, etcétera, también existe eso. Hay también especialistas en 9 puntos. No sé, por ejemplo, la 9 puntos se usa mucho por ejemplo, en Chile lo utilizan muchísimo el 9 puntos porque escanean iglesias antiguas, las escanean y después de un terremoto las vuelven a escanear. Entonces hacen una comparación y dicen, che, puta, pará, se hundió esta columna más, menos, vamos a tener que compensar. Que si no hicieras eso, es imposible que sepas cómo afectó el terremoto si no se te cayó rajonada. Okay. Entonces tenés especialistas que hacen eso, tenés especialistas sonoros, digamos, de saber cómo va a afectar el ruido que genera, por ejemplo, un boliche, ¿me entendés? Acústico, sonoro no acústico. Especialistas de la parte acústica. Bueno, es como que hay medio de cosas así como muy específicas y siempre te puedes contar con ellos y ellos sí son
los principales que quieren automatizar todo lo que hacen. Entonces es importante eso. Inclusive muchos trabajan con el tema tránsito, que si vos generás tal cosa, ¿cómo va a ser una simulación del tránsito dentro de tu edificación? Las edificaciones grandes que tienen como, bueno, mucho tránsito. Entonces es importante, digamos, considerar esos actores que son principales en la construcción. No, pero por lo general sí son los que les reimporta automatizar porque ellos hacen una y otra vez lo mismo. Entonces, si pueden automatizar, se matan de la risa. Ujú. Ok. Así que bueno. ¿Dudas, consultitas, Mariano? No, todo esto, todo claro. Bueno, genial. Eh, yo ahora en 5 tengo que entrar en otra meeting. Dejaría el Tranqui. tema acá para no hacerlo Dale, larguísimo. dale, Y de ahí, bueno, que pasemos a mañana al siguiente tema. ¿Te parece? dale. Buenísimo, espectacular. Bueno, genial Bueno, entonces, y Mariano. gracias. Hablamos mañana. Bueno, hasta Besitos. mañana. Chao, chao, Dale, que tengas buen día. abrazo. Chao, chao.